De regreso con ustedes aquí en Control Pensini y Globovisión. Estamos con Gabriel Reyes, analista político. Quería revisar la página principal de Globovisión. La noticia es el presidente Maduro. Dice, es la última Asamblea General de la OEA donde va a participar un canciller venezolano. También Vladimir Villegas dice, ojalá que no quede un solo preso por razones políticas en las cárceles venezolanas. Un saludo a Vladimir. La Cancillería dice, es una estupidez sacar a Venezuela de la OEA. Y Lady Gómez, que dio hoy aquí, la gobernadora del Táchira, una sorpresa. Bueno, un saludo para ella y bueno, que va a tener un gobernadorcito. Ella dice que adeco. No sabe si es varón, pero digo, es un adequito, eso sí lo digo. Saludos a Lady Gómez. Bueno, Gabriel, estábamos hablando sobre lo que tú llamas las oposiciones y uno de los planteamientos que se hace y que le llaman la atención a todas las personas que tienen que hacer vida sobre Venezuela, nacional e internacionalmente, y que son analistas políticos importantes, dicen, ¿por qué no podemos tener una unidad? Pedro, los últimos 20 años, el ejercicio de la oposición, lejos de lograr la unidad que siempre fue el concepto que retóricamente sobresalía en la mesa, cada vez nos fragmentamos más. Hoy, cuando yo te hablo de las oposiciones, te hablo de que no es posible, luego de todo lo que se haya vivido, que la semana pasada un grupo político anuncie una nueva plataforma para la oposición. Entonces resulta que ya hay 5, cuando tú las cuentas, y la quinta, que es la que no tiene ningún tipo de afiliación política con ninguna organización, es la que más gente tiene y es la de los no afiliados. Entonces quiere decir que las otras 4, entiéndase, la MUD, Soy Venezuela, la de Leocerni, y la del señor Falcón. Henry Falcón. Ahora sale una. Avanzada progresista, creo. Sí. Resulta que esas 4 juntas no tienen lo que tiene el resto de los opositores, que es esa oposición que no está afiliada a ninguna de estas 4 corrientes y que es el interés de estas 4. Señores, yo creo que es el momento de que Venezuela entienda que si el gobierno ha sido malo, gran parte de esto es que una oposición no termina de construir un futuro sobre un proyecto de país alternativo. La visión de unidad no es una etiqueta retórica de mercadeo político que se coloca en una calcomanía o en un backing. La unidad tiene que ser más allá de las agendas particulares. Por eso hay que comenzar de atrás hacia adelante y hay que comenzar por el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Una agenda, Venezuela. Entonces, lejos de ser anti lo que sea, seamos pro Venezuela, pro libertad, pro constitución. Trabajemos por un proyecto único. Y yo hago esta reflexión cuando me doy cuenta que cada vez existe mayor división en la voz opositora y cada vez hay más venezolanos que nos sentimos menos representados por lo que existe. La construcción de una causa nacional es una necesidad. Es una necesidad. Construir una causa nacional que reivindique la ciudadanía del venezolano. Construir una causa nacional que de alguna forma rescate el respeto a los derechos que tenemos todos los venezolanos consagrados en la Constitución. Ahora te pregunto, el otro día leí que había que cambiar la ideología del venezolano, que ya no teníamos que ir por el pueblo, sino más que por el pueblo, por el ciudadano. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que esa entelequia llamada pueblo tiene habitantes. El habitante no es el ciudadano, porque el ciudadano tiene derechos y los ejerce plenamente. Entonces, la construcción de la ciudadanía no es otra cosa que el ejercicio pleno de los derechos en armonía. Que yo pueda ejercer mis derechos sin transgredir los tuyos, que exista un Estado garante del cumplimiento de los preceptos constitucionales y que a la vez los derechos económicos, porque la gente también habla solamente de los derechos políticos, pero los derechos económicos también son muy importantes. El respeto a la libre empresa, el respeto a ese monstruo que le han tenido tanto miedo del libre mercado. Mientras más ha controlado el mercado con control de precio y control de cambio, nuestro signo monetario no vale nada y la inflación es la más alta del mundo. Y no rectificamos nuestro modelo económico. En la Constitución está establecido que nuestro modelo económico garantiza libertades. Esas libertades se han conculcado sistémica y sistemáticamente. Hay que hacer una revisión, Pedro, del conjunto. Una revisión integral que nos permita de alguna forma trazar un derrotero que recupere la confianza en el ciudadano venezolano. ¿Cómo se puede hacer esa unidad? ¿Qué propone?
tiene que nacer del presidente, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, que entró en su periodo ofreciendo esa unidad. Tiene que venir Ramón Guillermo de Veleo, no sé en qué situación está, porque lo querían volver a nombrar. Tiene que venir de una vocería, fíjate todo lo que pasó con la última MUD, que al nombrar una vocería múltiple quedaron mudos. Entonces no sé qué opinas tú. Yo creo, Pedro, que más allá de las individualidades, es el momento de lograr un encuentro entre las diferentes tendencias de lo que ellos mismos se catalogan opositores, y hay que comenzar a dejar de ser oposición para ser proposición, porque el país lo que quiere es ver qué hay después de esto. Sí, pero tú te tienes que sentar en una mesa y discutir. Bueno, precisamente. Y con todos los líderes, por ejemplo, Voluntad Popular está preso, un preso de conciencia. Está Julio Borges, que está fuera del país. Está Enrique Capriles, fuera del país. Entonces, todos estos líderes, ¿cómo van a lograr una unidad si no tienen cómo hacerlo desde fuera? Tú comenzabas preguntando la diferencia entre el habitante y el ciudadano. El habitante no puede hacer esto. El ciudadano tiene cómo hacerlo porque está ejerciendo sus derechos. Por eso hay que recuperar la ciudadanía. Y si esta ley de amnistía que se está tratando de esbozar en la actualidad permite la liberación de los presos de conciencia, como tú los has llamado, y el regreso de los forzosamente exilados, tal vez exista el espacio. Pero aún si esas personas no estuvieran, los que todavía están libres, entre comillas, deberían sentarse alrededor de una mesa y empezar de atrás hacia adelante, comenzar por Venezuela. La agenda única es Venezuela, no son las agendas particulares de los partidos políticos, partidos que se han venido a menos todos, cuya afiliación es mínima. No, tenemos que trabajar por el rescate de la calidad de vida del ciudadano. Bueno, los anularon a todos y no pudieron participar en una elección presidencial. Y lo seguirán anulando no solamente electoralmente, sino las personas en la calle, porque sencillamente al no identificarse con la agenda pública, entonces sencillamente lo dejarán de un lado. Venezuela tiene una crisis estructural que está dentro de la agenda pública. Hambre, carestía, inflación, inseguridad, impunidad. Y estas son las variables que tienen que ser atacadas con ese proyecto de país alternativo que le diga al venezolano, nosotros queremos ir hacia allá. Y en este problema queremos hacer esto. Y eso tenemos que hacerlo todos juntos. Tengo que ir a una pausa. Al regreso quiero que consideres también el frente, este frente moral, el frente democrático, si crees que es uno de los que podría unir a todos estos partidos, porque bueno, tienen a los empresarios, tienen la iglesia, no sé en qué estatus están, y si crees que pueden ser inclusivos. Ya regresamos con Gabriel Reyes aquí en Control.